Les saludo con especial gusto el día de hoy, 25 de mayo del año 2020, y es muy especial este día porque estamos empezando el tema número 5, que es el último de nuestro programa. Con esto concluimos. El tema se llama Modernidad, crisis de la modernidad y ciencia social. Y hoy vamos a atender al primer subtema, crisis de la sociedad moderna y crítica del capitalismo, con Marx. Son 3 subtemas los que tiene este tema. El que vamos a ver la próxima clase es el 5.2, crisis de la sociedad moderna y ciencia social, a partir de Comte. 5.3, y con este concluimos el programa. El último subtema es crisis de la sociedad moderna y pérdida del sentido del proyecto moderno, y lo vamos a ver desde la óptica de Nietzsche. Miren ustedes, estamos ya en la recta final, acorde a la planeación que elaboré a inicio del semestre. Los trabajos de la materia concluyen el próximo 5 de junio, es viernes. Para el caso de los trabajos en clase presenciales es el 3, miércoles 3 de junio. Así está hecha la planeación para que la semana siguiente, del 8 al 12 de junio, hagamos el proceso de evaluación, pues la semana siguiente, según el calendario, es la entrega de calificaciones. Sin embargo, sabemos que hemos vivido situaciones especiales y estamos a la espera de que el instituto nos confirme si vamos a cerrar acorde a ese calendario con el que iniciamos o va a existir alguna modificación. Entonces, por favor, yo les suplico, estén atentos. Mientras no exista otra comunicación, continuamos trabajando acorde a nuestra planeación didáctica. Y con esto les comento que si tienen por favor trabajos pendientes de enviar y les es posible mandarlo, pues lo hagan para que puedan tener esa participación. Y tenemos como fecha límite el que marca nuestra planeación didáctica, el viernes 5 de junio, y esto es para poder hacer los conteos. Y les repito nuevamente, siempre y cuando no exista alguna información del instituto que modifique los tiempos del programa. Entonces vamos a continuar como está planeado desde el inicio del semestre y sigamos atentos. Y vamos pues a este último tema de nuestra querida materia, Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno. Ha sido un gran gusto trabajar con ustedes y lo será más seguramente este último tema. 5.1, el primer subtema y que atendemos hoy, crisis de la sociedad moderna y crítica del capitalismo. Lo dividí, pues son los 2 puntos principales. Les puse en las lecturas uno que habla de la crisis de la modernidad y el otro la crítica al capitalismo. Y por supuesto, pues quién más para criticar al capitalismo que Karl Marx, de quien también ya les puse su biografía. Ya es un viejo conocido nuestro, no solo de nuestra materia, prácticamente de toda la vida, porque yo recuerdo que lo vimos en clases de la secundaria, fíjense ustedes. Bueno, ahí está ya la biografía. Vamos al primer apartado de nuestro subtema,
en un texto de Gabriel Careaga, Crisis de la Modernidad, un texto que está excelentemente bien redactado. Yo les suplico que, si les es posible, guardar el enlace. Es un texto que vale la pena y con una vista rápida ustedes se dan cuenta cuáles son los elementos principales. Si les es posible hacer la lectura completa, será magnífico, porque todo el texto es muy bien documentado. Nos dice: toda sociedad debe ser explicada en un contexto histórico en cuanto a su dinámica. No existe estructura social estática o leyes inamovibles en la teoría social, sea esta platónica o marxista. La memoria histórica se construye con la experiencia acumulada de violencia y de paz. Tristemente, ¿no? De violencia. En el mundo antiguo, griego y romano, explica Costas Papaiou, lo que importa era el ser. El hombre griego y el hombre medieval debían luchar constantemente por moldear la materia de la vida conforme con la imagen armoniosa que llevaban en sí. El tiempo se mueve en un círculo. No hay avance ni retroceso. Los hechos pueden suceder en forma repetida. Miren, esto es una reflexión muy fuerte, Al decir que el tiempo se mueve en círculo, quiere decir que tarde o temprano volveremos al punto de partida. Y lo vemos constantemente en la historia. Todo ordenamiento social, toda ideología, incluso las costumbres, tienen un punto de origen, un punto de crecimiento, una cúspide, que es su esplendor, y a partir de ahí empieza su decaimiento. Esto es un fenómeno muy de la sociedad humana, porque aplica a toda ideología, a toda costumbre, a toda organización social, y en esta ocasión pues estamos atendiendo a la modernidad. ¿Qué sucedió en la modernidad para que se diera esta crisis? La idea del progreso, tanto como la de historicidad del hombre, cual carácter fundamental de su estructura, fueron introducidos a la filosofía con el cristianismo. A partir de ese momento el hombre transformará su destino. La tradición judío-cristiana busca comprender el pasado y porvenir, en tanto que perspectivas ordenadoras a la existencia, y mostrar en la historia la revelación y la realización de un orden de fines trascendentales a los de la naturaleza y el cosmos. Era la nueva esperanza del desarrollo de toda la sociedad en forma lineal. Es lo primero que nos comenta el autor. Vamos a continuar con la lectura. El siglo XIX iba a ser el triunfo de la teoría del progreso, es decir, ya en la modernidad, en sus dos versiones, el liberalismo y el marxismo. Y todos los filósofos, los intelectuales empezaron a hablar y a escribir en nombre del futuro luminoso de la sociedad. El progreso, en realidad, era otra cara de la utopía, otro espejismo de la armonía social. Dicha teoría buscaría también la felicidad humana después de siglos de violencia y miseria física y moral. Recordemos que la Edad Media fue pero brutal en cuanto a estos aspectos. El progreso humano, ha explicado John Bury, es una idea que contiene una síntesis del pasado y una previsión del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera al hombre caminando lentamente hacia una dirección definida y deseable, e infiere que este avance continuará indefinidamente. La idea del progreso nace en el siglo XVI y forma parte de la cultura del Renacimiento. Más aún, es el resultado de la visión optimista
sobre el mundo durante la etapa renacentista. Es la modernidad. Los cambios y las transformaciones en la naturaleza y la sociedad, sus mejoras en la técnica, en la ciencia, en la cultura en general, son los fundamentos del progreso. Se cree, a diferencia de los pesimistas, que el mundo, la sociedad, el hombre en general, no solamente no está en decadencia, sino que va en ascenso hacia la perfección social. El hombre dominando la naturaleza y la sociedad. Descartes en el siglo XVII contribuiría con sus investigaciones al desarrollo de las ciencias naturales a través de sus descubrimientos y a su fe suprema en la razón. Pasamos a la siguiente página, la 3. El desarrollo trajo conquistas portentosas, la llegada del hombre a la luna, la revolución tecnológica, esperanza de vida más grande, pero también la contaminación del mar, los ríos y el aire. Y la enfermedad típica del siglo XX, la neurosis. La patología del hombre obsesionado por la competencia y la acumulación, y el resurgimiento de un empirismo brutal para explicar la sociedad. El antiintelectualismo y el racismo expresado en el nazismo y el fascismo. Y aquí nos habla ya de algunas de las consecuencias generadas en la finalidad, en los puntos finales de la modernidad que llevó a todo esto. El hombre empieza a desconfiar de la inteligencia como instrumento de interpretación del mundo. Surgen los profetas de la desesperación, de la derrota, del nihilismo. Y fíjense ustedes que por ahí leí en alguna ocasión que en realidad la decadencia del ser humano comienza en la época contemporánea, es decir, cuando concluye la modernidad. Hasta la modernidad el hombre tuvo un ascenso constante en todos aspectos, incluso en su aspecto físico. A partir de la época contemporánea comienza un declive del hombre en sus procesos intelectuales. Ya no se dan los grandísimos pensadores que se dieron con anterioridad. La revolución industrial trajo consigo condiciones de vida muy opresoras, muy desfavorables. Antes los campesinos pues tenían posiblemente también carencias, pero estaban en un ambiente natural. Ahora estaban en fábricas, ahora eran obreros, ahora tenían actividades rutinarias, todo el tiempo hacían lo mismo, encerrados en una fábrica, y probablemente el progreso industrial trajo más deterioro que progreso, como aquí lo dice el texto, y continúa haciendo el planteamiento. Yo les suplico que sigan con la lectura. Nos vamos a la parte final, a la página número 7, dice la necesidad de la esperanza. A partir de todas las críticas en forma consciente e inconsciente, los hombres, las mujeres, las clases, las masas, tienen necesidad de creer en la utopía, el progreso, el desarrollo, porque es la única forma de que el hombre, desgarrado por su conciencia sobre la muerte, pueda trascender. Esta teoría, que desarrolla brillantemente Ernest Becker, explica que el hombre tiene en sí mismo los dos motores fundamentales de su existencia. Uno es eros, es decir, la necesidad de unificar las experiencias, de dar mayor sentido a las cosas, en una palabra, la transformación de sí mismo y la sociedad. En contraposición está la muerte. A partir de saberse finito, el hombre intenta destruir y superar. Permítanme un segundo que cambie de página. Aquí estamos ya. Y superar su miedo a la muerte, dominando la naturaleza y creando sistemas políticos, culturales y sociales que duren eternamente. Son los mecanismos que tiene para subsistir
con la idea de su propia finitud. Y nos sigue hablando de más elementos. Yo les suplico continúen con la lectura. Vamos a la segunda parte de esta clase, ahora a estudiar la crítica al capitalismo.